Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir la página, gracias por los likes, bienvenidos a los nuevos suscritos, gracias por tanto. Vamos a empezar con la resolución de este mini test de cirugía general. Está hecho para ustedes, como siempre, con mucho cariño, tratando de aportarles, como siempre, algo en su preparación. Bien, vamos a tratar de ir un poco rápido porque sí está extensa la revisión, así que presten atención. Primero, un tip. Se estancaron. ¿Y ahora cómo aumenta su puntaje? Llega un momento en que sí, pues te estancas en tu puntaje en los simulacros y no subes más, no sabes por qué. Estudias, repasas y te desordenas y al final inclusive te desanimas. Lo que pasa es que ya llegaste a un tope donde tu conocimiento ya no te ayuda a responder preguntas, sino hay otros problemas que quizás no te has dado cuenta. Primero, evaluar un basal. Cuando uno dice que se estanca, ¿en qué puntaje más o menos? Pues generalmente se da entre los 120 y los 130 puntos donde uno se da un estanque. También sucede cuando recién empiezas más o menos alrededor de los 100 puntos. Y esto varía de persona a persona, pero cuando sabes que te sientes que te has estancado, cuando después de 4 o 5 simulacros, es decir, más o menos de mes y medio, no sube tu puntaje y tiene que subir. Porque sigues estudiando, sigues repasando, estás estudiando más y tiene que subir. Y el otro estancamiento se va a dar más o menos alrededor de 150, 160 puntos porque ya te haces casi todas las preguntas fáciles, te haces muy buena parte de las preguntas de mediana dificultad y las preguntas difíciles, bueno, todavía se te resisten un poco y cada vez para resolver una pregunta de moderada dificultad o una pregunta difícil hay que tener más conocimiento, más entrenamiento resolviendo preguntas y es ya más difícil subir puntaje. Por eso es que no todas las personas logran superar la barrera de los 150 160 puntos. Es un poco más difícil. Pero eso ya se trata de dificultad, de mayor entrenamiento. En cambio, cuando estás en los primeros puntajes, en los bajos, todavía no, todavía como que puedes hacer algo, como que puedes ver algunas cosas en que puedes mejorar para subir el puntaje. Entonces, si has evaluado bien tu estado basal y ya determinaste dónde te estás estancando, ¿cómo sabes tu estado basal? Pues te resuelves unos 3 o 4 simulacros. Hay un montón de simulacros en la red, en la web, y distintas fuentes que te pueden proporcionar simulacros para que hagas unos 3 o 4 simulacros, sacas un promedio y sabes cuál es tu basal. Luego de eso, tienes que ver tus errores, en qué te estás equivocando, qué tema, qué área es la que más te es más difícil y por qué no subes. Son preguntas fáciles quizás, son preguntas difíciles, son preguntas de dificultad intermedia. ¿En qué me estoy equivocando? Eso es lo que tengo que saber. Muy bien. Y luego, ¿por qué me estoy equivocando? Porque no sé el tema. Porque, y otra es que sí, he estudiado muy bien el tema, incluso hasta me he leído el libro de texto, pero me sigo equivocando. ¿Por qué? Porque quizás no entiendo la estructura de las preguntas, no me doy cuenta qué intención tiene el que está haciendo la pregunta y no me doy cuenta de algunos artificios que puedo usar para reducir el número de alternativas posibles y así aumentar mi tasa de respuesta. Bien, y cuando ya haces esto y te das cuenta y sigues practicando y haciendo test, y eso es lo que tienes que hacer, test, preguntas, 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 preguntas y más preguntas, pero obviamente estudiando, ¿no? Y vas a darte cuenta cómo sales de ese estancamiento y logras superar la barrera. Y eso se da con el tiempo y cada vez tenemos menos tiempo, así que a prepararse. Empezamos. En la pregunta 1 nos hablan sobre los abscesos hepáticos piógenos, básicamente tres cosas, son los puntos claves acá, la etiopatogenia, la microbiología y el tratamiento, así que vamos a enfocarnos, la mayoría son de origen biliar, eso ya lo sabemos, algunas bibliografías cambian y te dicen que podría ser en la parte quirúrgica, pero la mayoría de bibliografías te dice que son de origen biliar. Bien, los abscesos hepáticos son el tipo más común de absceso visceral, o sea que se genera en una víscera, no hablamos de peritoneal, no hablamos de cavidades exactamente, sino viscerales. Más frecuentemente en varones, hay varios factores de riesgo que los pueden ver ahí, y lo importante acá es que hay factores geográficos como en Asia Oriental que se ha descrito un síndrome de absceso hepático invasivo primario debido a quién, a Klebsiella pneumoniae. Es un dato suelto, pero podría ser que venga una pregunta difícil. Bien.
¿Qué más? Generalmente hay una enfermedad subyacente de las vías biliares, pueden ser cálculos, obstrucción maligna, etc. 40-60% de los casos es el origen biliar. ¿Puede seguir a uno o más episodios de piemia de la vena porta? Sí, sí puede haber. Por fuga intestinal secundaria a algún procedimiento y o peritonitis. En ocasiones pueden haber heridas quirúrgicas, pueden ser penetrantes, puede ser incluida la lesión por migración de cuerpo extraño incluso. Y también tenemos la siembra hematógena. Y en este caso debemos buscar endocarditis infecciosa. Son puntos claves que debemos tener en cuenta. La mayoría de abscesos hepáticos están causados por varios gérmenes. Eso es lo que te dicen algunas bibliografías. Otros te dicen que cuando es polimicrobiano busques peritonitis bacteriana secundaria. Esto varía de acuerdo a la bibliografía. La gran mayoría te dice que la mayoría de abscesos hepáticos piógenos son polimicrobianos, solo que no todos los gérmenes se logran cultivar. Y los patógenos más comunes son generalmente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae son los que más frecuentemente se identifican. Y el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y otros cocos gram positivos pueden estar en circunstancias específicas como el trasplante hepático, aquellos sometidos a embolización transarterial por carcinoma hepatocelular. Son condiciones particulares. ¿Qué vamos a hacer ante un absceso hepático piógeno? Drenaje más antibiótico, drenaje y antibiótico. Entonces, no hay que... y el drenaje no siempre es abierto, no siempre se hace por cirugía. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El drenaje, si es factible, siempre debe intentarse, ya que es terapéutico y ayuda a encontrar el diagnóstico microbiológico. Puede ser percutáneo, puede ser drenaje quirúrgico abierto, puede ser por CEPRE, puede ser endoscópico. Hay distintas maneras de hacer este absceso hepático piógeno. No se preocupen, no estén apuntando porque estas diapositivas están en el link que está debajo del video. Bien, si es un absceso unilocular único, menor de 5 centímetros, se dice que se debe hacer un drenaje percutáneo, es aceptable, es lo mejor, puede ser con aspiración, puede ser con catéter. Si es mayor de 5 centímetros, el catéter es mejor que la aspiración con aguja en estos casos. Incluso se ha intentado con abscesos muy grandes y se ha tenido éxito. Algunos estudios sugieren que la tasa de éxito puede ser menor que el drenaje quirúrgico, pero no aumenta la mortalidad. O sea, cuando comparamos en abscesos grandes, el drenaje quirúrgico abierto tiene un poquito más de éxito, pero no aumenta la mortalidad por drenaje percutáneo. Y ya cuántos son abscesos múltiples, multiculados, la decisión es multidisciplinaria, depende de la experiencia, del manejo, de lo que se disponga. El drenaje quirúrgico es el abordaje tradicional en estos casos, así que si viene una pregunta de este tipo, hay que marcar drenaje quirúrgico porque lo demás es una decisión multidisciplinaria, a menos que la pregunta te dé una exactitud, te dé algún dato, alguna pista para que puedas tomar la respuesta de que se haga por drenaje percutáneo. El drenaje quirúrgico también se justifica en pacientes que no tienen buena respuesta luego del drenaje percutáneo, más o menos a los 7 días, o cuando hay abscesos con contenido muy viscoso que obstruyen el drenaje, y por eso no es efectivo este tratamiento. El tratamiento médico también se ha descrito del absceso hepático sin drenaje ni aspiración, se ha descrito en la literatura, pero no es el estándar de manejo. Entonces ya lo saben. Pregunta 2. Nos hacen alusión a los síndromes paraneoplásicos. Es un carcinoma de células pulmonar de células pequeñas. Y uno de los síndromes paraneoplásicos es la pseudoobstrucción intestinal crónica que se puede dar en estos pacientes. Revisando un poco la bibliografía, nos damos cuenta que es una patología en realidad poco frecuente, es un desorden de la motilidad intestinal, donde hay una alteración de las contracciones, no una situación mecánica propiamente dicha. Las causas son múltiples, ¿no? Y tenemos que las neoplasias que con mayor frecuencia producen esto son el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. El cáncer de pulmón de células pequeñas. El cáncer de pulmón es uno de los que tiene más síndromes paraneoplásicos. Es el microcítico de pulmón, en probable relación con la secreción ectópica de hormonas como la serotonina o la CTH que pueden modificar la función del intestino. En la pregunta 3 tenemos
¿Qué afirmación de las siguientes es cierta respecto a la peritonitis espontánea en el cirrótico? Otra vez una pregunta sobre peritonitis bacteriana espontánea en paciente cirrótico, porque se puede dar en otros contextos. Y nos dicen cuál es cierta. Solo el cultivo, cuando dicen solo, le da la sospecha de que la pregunta, de que la alternativa probablemente no sea la correcta. Aunque no se trate, ¿es un proceso levemente reversible espontáneo? No, es un proceso potencialmente grave. La mayor parte de las veces es causante del Streptococcus pneumoniae. No, ya veremos cuál es. Una proporción significativa de los casos cursa sin fiebre puede ser que no haya fiebre. Es de la misma etiología que la peritonitis bacteriana espontánea y no lo es. Entonces, acá la clave más correcta, aunque no nos da un porcentaje exacto, sería una proporción significativa de los casos cursa sin fiebre, porque las otras son falsas. O sea, la más correcta acá es la alternativa D, pero no es totalmente correcta porque no nos dan un rango específico. Bien. Entonces hablaremos un poquito sobre la PBE. Es una infección bacteriana del líquido asítico en ausencia de una fuente de infección intraabdominal como perforación de vísceras, abscesos, o sea, no hay fuente. Aunque suele asociarse a cirrosis, también se presenta en síndrome nefrótico y más ocasionalmente en ICC. En pacientes con líquido asítico que presentan una concentración elevada de proteínas, como los afectados por carcinomatosis peritoneal, este desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea es extremadamente infrecuente porque eso evita la traslocación bacteriana. Entonces, hay que recordar ese dato. La etiopatogenia, que es crucial, es la diseminación bacteriana del tubo digestivo por un deterioro de la motilidad que hay en los cirróticos, alteración de la microflora, la función inmunitaria está también alterada, tenemos una concentración de proteínas baja en el líquido asítico que una va a impedir la ozonización eficaz y otra que afecta el aclaramiento por parte de los macrófagos y neutrófilos. La microbiología. En adultos, aerobios, E. coli, Klebsiella pneumoniae. En niños con ascitis nefrógena por lo general, o hepatógena también, estreptococo del grupo A, estafilococo, estreptococo pneumoniae suelen ser los gérmenes más comúnmente implicados. No suele deberse a anaerobios. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad para traslocarse hacia la mucosa, que esa es una, y además hay un elevado volumen de oxígeno en esa zona, en la pared intestinal y también en el tejido circundante. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, recuerden que es independiente de la obtención de la muestra para conteo celular o cultivos. Si yo tengo una sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, es un cuadro clínico en un paciente modelo, en un paciente cirrótico, en un paciente que tiene ascitis, debo sospechar y debo iniciar el tratamiento. Por eso no debo depender de la obtención de muestras. Bueno, esto puede variar. Hay otros que sí te exigen el cultivo, otros que te exigen en sí el conteo celular, al menos el conteo celular, que la gran mayoría de bibliografías lo define, porque te definen que debe haber más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico en el líquido asítico. Hay un contexto clínico compatible, pero hay otras bibliografías que te dicen que el diagnóstico es independiente y estamos de acuerdo más con eso por ser una patología potencialmente fulminante y mortal. El cultivo generalmente pues va a dar varios gérmenes si es que se disponen de los medios de cultivo suficientes, pero si no, pues bueno, puede revelar un único microorganismo. Si es polimicrobiana, generalmente las bibliografías te dicen que debes buscar una peritonitis secundaria. Esto se contradice con otras bibliografías que te dicen que generalmente la peritonitis bacteriana espontánea es polimicrobiana, pero que no se cultivarían. Entonces por ahí podría estar la cosa. No obstante, para temas de examen nos quedamos con la primera idea de que la peritonitis bacteriana espontánea puede ser generada por dos gérmenes, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Por lo general son los gérmenes más frecuentes, por lo general solo se cultiva un microorganismo, y si se logran cultivar más organismos y que incluso pueden o no ser estos que hemos descrito, sospecharemos de peritonitis secundaria, porque está en contraste o está en consecuencia con la mayoría de bibliografías. Es poco habitual la documentación de bacterioasitis en la tinción GRAN, o sea, no debemos retrasar el tratamiento hasta esperar el cultivo, eso es cierto, o esperar el GRAN, ¿no? Porque la enfermedad es potencialmente fulminante y mortal. Bien, con respecto al tratamiento,
El antibiótico de amplio espectro lo que se necesita, cefalosporina de tercera generación, de inmediato, en pacientes con sospecha, que te cubren aproximadamente el 95% de la flora que está asociada a esta patología. Si hay resultado de cultivo y me indica reducir el espectro, pues lo hago. Si hay mejoría clínica, no repito paracentesis. Y si hay sospecha de peritonitis bacteriana secundaria, o no hay mejoría, también repito la paracentesis. La aparición de la peritonitis bacteriana espontánea es un hito en la evolución natural de la cirrosis. Los pacientes que tienen esta patología al cabo de 1 a 2 años van a morir, no van a fallecer, 30 al 20% más o menos respectivamente, ¿no? 30% ya han fallecido al año y a los 2 años 20% más, ¿no? Entonces, hay que recordar eso. La disfunción renal, también como comentario adicional asociada a la peritonitis bacteriana espontánea, puede prevenirse mediante la infusión intravenosa de albúmina, sobre todo en pacientes con signos de disfunción renal y también con niveles séricos altos de bilirrubina. La profilaxis antibiótica a largo plazo con norfloxacino se ha visto también que puede ser útil en estos pacientes, sobre todo en los que se han recuperado de un episodio previo o los pacientes con ascitis que tienen proteínas menor a 1 gramo por litro. Esto también es un dato importante. Como adicional. Bien, pregunta 4. La irrigación hepática procede de 2 sistemas, el de la arteria hepática y la vena porta, sí, pero es al revés. El primero es 25% y el otro es 75%, por eso es la afirmación falsa. Es una pregunta de anatomía, histología hepatobiliar. Es una pregunta difícil por lo general. Las preguntas de anatomía son las más difíciles porque son específicas y a veces no te puedes acordar de todo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunas definiciones. El lobulillo clásico. El lobulillo clásico es el lobulillo hexagonal, el que en cada vértice tiene una tríada portal, ¿no? Eso podemos ver ahí. La tríada portal es la arteria, la vena y el conducto biliar. Eso no nos debemos olvidar. Esas son las áreas portales o tríadas portales. Ven acá este dibujito que es un poquito ya más en 3D, que como ahí está la célula hexagonal, ahí está cada unidad portal, cada área portal, cada triada portal, como podemos ver en cada vértice. Este es el lobulillo hepático clásico, ¿no? En cada unidad portal, como podemos ver. El lobulillo hepático está compuesto por cordones de hepatocitos, hay sinusoides, podemos ver también los conductos biliares. En el centro está la vena centrolobular, que es la que podemos ver ahí. Bien. Y esta pregunta también te cuestiona el tema de la irrigación, y para eso vamos a ver el acino. El acino hepático, en este caso, que es el que estamos viendo acá, está conformado por, en sus 2 vértices, en los 2 extremos tiene 2 venas hepáticas y en los otros 2 vértices tiene 2 tríadas portales. En la zona central se da mayor irrigación porque hay más anastomosis entre las arteriolas de las ramas de la arteria hepática, y esto hace que la irrigación en la zona central, en la zona 1, porque es zona periportal, la zona mediastinal y la zona centrolobular, sea más irrigada. Entonces la irrigación va a ir en ese sentido, tal que en la zona centrolobular vamos a tener más riesgo de isquemia porque hay menos irrigación, y eso también nos han preguntado. Bien, esta es otra imagen para que recuerden algunas cositas sobre el lobulillo hepático. Recordar que también tenemos el lumen sinusoidal, donde están las células de Kupffer. También tenemos las células estrelladas que se encuentran ya para el espacio de Dice, adheridas o no, bueno, no siempre, pero por lo general pueden estar adheridas a la célula endotelial fenestrada. Y esto también nos han preguntado sobre el espacio de Dice. El espacio de Dice, ¿qué es lo que tiene? Tiene plasma. Esa es otra de las alternativas que nos dan en la pregunta. Y la clave
que nos dan es el 70-80% es la nutrición, el aporte sanguíneo funcional que viene de la vena porta y tan solo 20-30% es que proviene de la arteria hepática. Bien, y bueno. Pregunta 5. ¿Cuál es la pregunta 5? Un varón de 53 años que ha estado con más o menos, parece que tenía un divertículo de Zenker porque tiene halitosis, regurgitación de saliva, tiene entre 50 y 70 años, es el caso clásico. Y le están haciendo una endoscopía y ahí cuando tú piensas que te están preguntando por divertículo de Zenker, te dicen que en el procedimiento ha estado presenta un dolor intenso, brusco, retroesternal, que empeora a tragar o respirar, y hay enfisema subcutáneo a nivel de cuello, o sea, cervical, todo el tema es cervical, y sonidos de chasquidos mediastínicos en la auscultación y neumotórax. Ustedes sospechan encontrarse con, bien, aquí vamos a hablar, bueno, de varias cosas, porque te preguntan por varias cosas que podrían ser, pero al toque tú vas a descartar, o rápidamente tú vas a descartar las posibles alternativas negativas, o sea, las incorrectas. Decir que es un síndrome de Mallory-Weiss o síndrome de Boerhaave, si no hay un vómito, no te dice que haya habido un vómito previo a este dolor, ni tampoco hay hemorragia digestiva alta, se van. El neumotórax a tensión tiene alguna otra clínica, que no es la que nos presentan. Nos están presentando algo que ha pasado luego de una maniobra instrumental en el esófago. Entonces te queda la duda con neumotórax buloso, que es una patología totalmente distinta, y la perforación esofágica instrumental. Esto debería haber sido fácil descartar y deberías haber llegado a la respuesta. Pero si no, vamos a hablar un poquito sobre la perforación esofágica. Es rara, pero sí es grave porque, bueno, se disemina rápidamente y se disemina por algunas características que tiene el esófago. La mortalidad es del 11.9 a 30%, varía de dónde está la lesión, es más grave mientras más distal está, torácico, abdominal, más que cervical. El pronóstico depende de la rapidez del diagnóstico, es cierto, y de estar un tratamiento adecuado. Las opciones terapéuticas son múltiples. La endoscopia terapéutica también se puede hacer con clips o prótesis y se hace un tratamiento mínimamente invasivo, aunque en algunos casos se debe tomar una actitud quirúrgica. El esófago cervical suele ser menos grave. ¿Por qué? Porque tiene una fijación a la fascia prevertebral y eso limita la contaminación. Como este paciente, pues no nos dan otros datos. Además, ha sido una manifiesta que todo ha sido bastante rápido. Una perforación intratorácica provoca contaminación rápida del mediastino. En este paciente podría ser porque nos dicen que hay compromiso del tórax, no hay neumotórax y bueno, hay ruidos mediastinales, puede ser contenida por la pleura, pero se puede extender a ella en pocas horas. La mediastinitis química, que la da por el contenido esofágico y después bacteriana, provoca la necrosis tubsular, y eso es grave, ¿no? La ruptura de la pleura va a llevar a que se desarrolle derrame pleural, el paciente se pone muy grave, la presión intratorácica negativa, más el contenido gástrico y las bacterias que se aspiran a la cavidad pleural, hacen un secuestro de líquido, hipovolemia, un tercer espacio, sepsis y shock séptico. Por eso es que esta patología es grave. Una perforación abdominal se propaga con rapidez a la cavidad peritoneal y evoluciona hacia una peritonitis y un shock séptico, recuérdenlo. La perforación abdominal que es una de las más graves. Las causas son varias: endoscópica, instrumental, síndrome de Boerhaave, traumatismo quirúrgico, cuerpos extraños, lesiones extrañas, esofagitis eosinofílica. En fin, hay varias alternativas acá. Pero vamos a hablar de la lesión instrumental. Que se está manipulando, se está utilizando algún instrumento. No solamente es una endoscopia diagnóstica, vamos a ir a la primera. El dolor es el signo más constante y es el que está acá. Enfisema subcutáneo nos presentan en el caso un signo clínico frecuente. Dicen que necesita más o menos una hora para aparecer, a que no nos dicen cuánto. Dicen que en el mismo momento, ¿no? Perforación cervical, dolor cervical, disfagia, disfonía, neofagia, fiebre. Perforación torácica, va a haber un dolor torácico repentino, irradiado de espalda, hombro izquierdo, fiebre, disnea, taquimia, y luego de eso el deterioro es cada vez más rápido, progresivo. Y en la perforación de esófago abdominal hay un dolor epigástrico
Recuerden eso también, dolor epigástrico para esto. Y bueno, hay una característica de abdomen agudo y el deterioro también es rápido. Y bien, estoy realizando el procedimiento, tengo esta sospecha. ¿Qué exámenes hago? ¿Qué exámenes pido? ¿Puedo pedir una radiografía? Que sí, que está más rápida, más accesible, mientras voy coordinando la tomografía. Hay signos indirectos en la radiografía simples, pero son menos eficaces obviamente que la tomografía. Puede haber derrame pleural, mediastina, enfisema subcutáneo, ensanchamiento mediastínico, hidrotores, hidroneumotores, aire subdiafragmático, que puede hacerte sospechar de una perforación esofágica. El tránsito esofágico es el que está indicado para el diagnóstico, no siempre se puede realizar rápidamente, primero hay que estabilizar al paciente posiblemente, pero sí que se recomienda y no tiene una sensibilidad tan alta. Pero si hablamos en cuestión de preguntas, el diagnóstico o el test de confirmación es el tránsito esofágico. La TAC sí se puede hacer luego y se recomienda que se haga luego del tránsito esofágico para detectar el nivel de fuga, tener una mejor evaluación, ver en qué zona, precisar cuánto es la fuga, qué tamaño es, la contaminación de tejidos contiguos, la existencia de colecciones, etc. Se puede hacer endoscopía, aunque antes era el papel comprometido porque se decía que, y se tiene temor, y algunos colegas tienen temor todavía de realizar este procedimiento porque se puede agravar la lesión. No obstante, se ha demostrado que sí se puede utilizar en pacientes que, bueno, no son capaces de deglutir, ¿no? Digamos, un paciente que está intubado quizás, o sea, se ha hecho la investigación esofágica por otro motivo y quizás está inconsciente producto de un traumatismo cefalocraneano, en fin. Pueden ser diferentes los contextos, pero lo importante es que sí se puede hacer la endoscopía. Ahora sobre el síndrome de Boerhaave. Es una perforación espontánea del esófago, se da por el cambio de presiones cuando hay un vómito, normalmente son pacientes sanos. La localización más frecuente de la rotura es la cara posterolateral del tercio esofágico distal y por lo tanto tampoco la clínica sería acá, a pesar de que no nos dicen que hay vómitos. El síndrome de Mallory-West también se da por algo similar, porque hay una diferencia de presión abdominal-torácica durante el vómito, se cierra el píloro, mientras que el esfínter esofágico inferior, el cardio y el hiato se relajan, al mismo tiempo la pared abdominal y el diafragma y la pared gástrica se van a contraer, impulsan todo con fuerza hacia atrás, lo que va a conducir al prolapso del estómago, prolapso retrógrado del estómago hacia la luz esofágica, y hay un desgarro de la mucosa gástrica y también esofágica en algunos casos. Bien, alternativa, puede haber también un aumento repentino de la presión intragástrica, relajación del cardio gástrico, que da lugar a la dilatación repentina del cardio y el esófago distal, y esta dilatación abrupta puede causar laceraciones. Esa es la fisiopatología, que dos escenarios posibles del síndrome de Mallory-Weiss. Bien, pregunta 6. Indica qué afirmación de las siguientes no es correcta respecto a las distintas patologías esofágicas. Aquí los puntos claves son divertículo de Zenker, síndrome de Plummer-Vinson y también un poco de anatomía del esófago para poder responder la pregunta. La alternativa no es correcta porque no se debe a adherencia, sino se debe aparentemente se debe a una debilidad natural que se da de esta zona cuando la edad pues avanza. Lo demás es cierto, Las membranas hipofaringias sintomáticas con anemia fibropénica se pueden ver en mujeres de mediana edad y que constituyen el síndrome de Plummer-Vinson, es cierto. Hernia paraesofágica es aquella en la que la unión esófago-gástrica permanece en su posición normal, mientras que una parte del estómago se hernia a través del hiato esofágico. Paralela a la unión es la definición de la hernia paraesofágica, de la cual ahora no vamos a hacer mucha referencia.
Síndrome de Mallory-Weiss, ya hemos hablado un poquito, y sí es cierto que hay vómitos, náuseas, que afecta a la mucosa gástrica vecina, a la unión escamocilíndrica, aunque también puede participar la mucosa esofágica, como lo dijimos. Los cuerpos extraños que se alojan en el esófago cervical inmediatamente por el esfínter esofágico superior, sí, porque ahí está a la altura del cricoides, una de las primeras estrecheces. El segundo es el arco aórtico, la segunda estrechez, y el otro por encima del esfínter esofágico inferior, que es la tercera estrechez. Entonces, ¿qué tenemos? Anatomía del esófago. Algunas perlitas sobre la anatomía del esófago. Es el único órgano que atraviesa sucesivamente 3 regiones, ¿no? Y por eso es que es tan complejo. No tiene serosa. Eso lo hace frágil ante un traumatismo. Carece de mesenterio propio. Su vascularización es escasa, lo que les pone en riesgo de dehiscencias de estructuras quirúrgicas. Eso es importante. La endoscopía del tránsito esofágico se pueden apreciar 3 puntos anatómicamente estrechos, como les dije: cricoides, bronquio principal izquierdo y arco aórtico, y el hiato esofágico del diafragma. En reposo, el esófago del adulto es un conducto muscular de 18-22 centímetros, puede expandirse hasta 2 centímetros en dirección anterior-posterior y un poquito más a 3 centímetros en la dirección lateral. Divertículo de Senger, también se llama acalasia del cricofaringio. Se ha postulado que es el resultado de la pérdida de elasticidad producto de la edad. Se encuentra específicamente herniándose desde el triángulo de Killian entre las fibras oblículas del músculo tirofaringio y las fibras horizontales del músculo cricofaringio. Y cuando el divertículo se dilata, la mucosa y la submucosa diseccionan hacia abajo el lado izquierdo del esófago, por lo general hacia el mediastino superior, y posteriormente a lo largo del espacio prevertebral. Aquí podemos ver las imágenes. Si estaban buscando, no busquen, concéntrense. Aquí está el tirofaringio, el cricofaringio, y por ahí se produce el divertículo esofágico. Bien. ¿Cuál es la clínica? Pues generalmente al inicio van a ser asintomáticos, luego van a quejarse de que tienen algo pegado, como un chicle en la garganta, refieren los pacientes. La tos persistente, el tialismo y la disfagia intermitente suelen ser signos de progresión de la enfermedad. Cuando el saco aumenta de tamaño, es frecuentemente la regurgitación de material no digerido, el olor fétido, la litosis, los cambios de voz, el dolor retroesternal, infecciones respiratorias, son frecuentes en personas con edad avanzada. Las complicaciones más graves, si no se trata, son neumonía aspirativa y absceso pulmonar. El diagnóstico: esófago varitado, manometría esofágica y la endoscopía no son necesarias para el diagnóstico. Es el esofagograma varitado el gol estándar en este caso. El tratamiento es quirúrgico, por lo general es lo tradicional. Hay una incisión cervical izquierda. Se realizan 2 tipos de reparación abierta: la resección y fijación quirúrgica del divertículo. En todos los casos se realiza una miotomía de los músculos tirofaringios y el cricofaringio proximales distales. Eso también se puede hacer. Bien, si es menor de 2 centímetros, la miotomía sola podría bastar. En la mayoría de los pacientes con un gran saco mayor de 5 centímetros está indicada la decisión del saco. También se puede hacer una apexia. Es importante suturar el divertículo a la pared posterior de la faringe en oposición a la fascia prevertebral. ¿Por qué? Para que permita el movimiento vertical libre de la faringe durante la deglución. O sea, para que el paciente pueda deglutir sin problemas. Y puede ser endoscópico también. La exclusión endoscópica se ha vuelto muy popular. La técnica endoscópica de Donham es una de las más usadas y se recomienda para divertículos entre 2 a 5. Menores de 2 no es muy efectiva. El síndrome de Palmer-Winson, también denominado síndrome de Patterson-Kelly, es un trastorno poco común. Está asociado a la anemia ferropénica. Hay una relación con esta, no está tan clara. Mujeres de mediana edad, sí. La clínica es la disfagia, cejea de boca con glosodinia. Puede ser. Se desarrolla gradualmente durante un periodo de varios meses por lo general. No es de un momento a otro, y en casi todos los casos los líquidos se van a tolerar bien, mientras que hay dificultad para los sólidos. El tratamiento suele consistir en la dilatación, incisión endoscópica, y también algunos remiten solamente con la corrección de la deficiencia de hierro. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es excepcionalmente rara en pacientes con apendicitis aguda? Eso nos habla de la cronología de Murphy. Eso ya está descrito. Bueno, no voy a hablar mucho más. Antiguamente se dice que más del 50% lo presentaban, ahora ha disminuido. Se dice que es menos del 50%, otros dicen 60%, y varía un poquito por la bibliografía. Lo que sí
es que es muy raro, que en el abdomen quirúrgico los vómitos precedan al dolor. Es más bien que en el abdomen agudo quirúrgico el dolor aparece antes y provoca el vómito a través de las fibras eferentes medulares estimuladas por las fibras dolorosas aferentes viscerales. Es así. Por eso que es más raro que sea lo contrario. Con respecto a la hernia incorreccible, bueno, clasificación de las hernias por su condición, una pregunta más fácil, donde tenemos en general hernias reductibles e irreductibles. Dentro de las hernias reductibles tenemos la hernia incorreccible, que regresa inmediatamente al saco herniario sin esfuerzo. Así que no es una clasificación de las hernias reductibles, sí, pero que no se puede decir que no está bien clasificada, porque sí está bien clasificada. Entonces ya tenemos acá la clave. Una pregunta fácil. Con respecto a la anatomía y fisiología del vesículo biliar, que es incorrecto. En más del 90% la arteria cística se origina de la hepática derecha. Eso es bastante incorrecto, es variable, no es tan alto el porcentaje, varía de acuerdo a las descripciones de las bibliografías, pero el porcentaje suele estar entre 60 y 70%. El almacenamiento normal sí que es de 30 a 50, la distensión máxima entre 100 a 150. La misma capa de peritoneo que recubre el hígado la cubre en su porción superior e inferior, sí, excepto en la parte que está de ahí al hígado, y recibe inervación del vago, parasimpática del vago y fibras simpáticas también. Bien, acá nos hace una pregunta, es una pregunta relativamente sencilla. Esta pregunta se apoya en la cara inferior de los segmentos 4 y 5, casi todo está cubierto por peritoneo, salvo en esta parte. Tamaño variable, como ya lo dijimos, 10 centímetros de longitud, 3 a 5 de ancho, volumen en reposo de unos 25 hasta 50, y la distensión máxima puede llegar de 100 a 150 mililitros. Pregunta 9, vesícula biliar, la irrigación en la arteria cística, el origen generalmente de la arteria hepática derecha, 60-70%, se divide en dos ramas cerca del cuello de la vesícula, una rama superficial y una profunda. Las variaciones en el origen del curso son comunes, una arteria terminal sensible a las lesiones isquémicas. ¿Cuál es la inervación del hígado? Bueno, las fibras simpáticas se originan de D7 a D10, las fibras parasimpáticas vienen de los vagos, las fibras simpáticas pasan por los ganglios celíacos antes de dar las fibras postlaminares para el hígado. Los ganglios celíacos derecho y vago derecho crean un plexo nervioso hepático anterior que discurre a lo largo de la arteria hepática, y los ganglios celíacos izquierdos y el vago izquierdo forman otro plexo, que es el plexo hepático posterior, situado detrás de la vesícula biliar y de la vena porta. Las arterias hepáticas son inervadas por fibras simpáticas que vienen por fibras hepáticas, mientras que la vesícula biliar y los conductos biliares extrahepáticos tienen fibras simpáticas y parasimpáticas. Pregunta 10, otra pregunta sobre el acceso hepático piógeno, también sobre el amebiano y algunas complicaciones de la diverticulitis. Es un paciente que tiene episodios de diverticulitis a repetición, acude con fiebre en agujas, mal estado general y dolor abdominal. Es un nuevo episodio de diverticulitis. Puede ser, pero nos dicen que en la radiografía presenta una elevación del diafragma derecho, y eso nos debe hacer dudar del diagnóstico de una complicación de la diverticulitis local, una perforación colónica, que no sería el caso. ¿Por qué? Porque no nos describirían en la pregunta este dato. En este caso no es un distractor. Apendicitis aguda complicada también sale del tema. La piloflebitis puede ir con un absceso hepático, pero no nos dan más datos para pensar en que hay un trombo en la puerta. Bien, el absceso hepático piógeno y amebiano, no hay ningún antecedente para el absceso hepático amebiano, y nos quedaríamos con la clave de absceso hepático piógeno. Esa sería la clave. Es una pregunta de mediana dificultad, porque sí que te hace pensar en que se tiene una perforación colónica, y puede ser que la tenga, ¿no? Pero no es el objeto de la pregunta. Siempre hay que basarnos en por qué nos ponen ciertos o tal o cual dato. Son varios mecanismos de los que se puede originar el acceso hepático piógeno, como ya lo dije, a través de los conductos biliares, a través de la vena porta, por extensión directa de infección, a través de la arteria hepática, como resultado de un traumatismo sin causa evidente, que son los criptógenos. Recuerden que las infecciones en la primera mitad del siglo XX, la apendicitis era la causa más común de estos abscesos. Actualmente la diverticulitis es la infección subyacente más frecuente que llega al hígado a través de la vena porta, y acá tenemos este caso de diverticulitis.
Las radiografías simples abdominales de algunos pacientes pueden observarse gas en el hígado, sí, pero lo principal es que puede drenarse al pulmón en 10% de los casos, siendo una de las complicaciones más frecuentes. Entonces, en este caso se ha drenado el pulmón, y es por eso que vemos esta imagen probablemente, el diafragma elevado, y el diagnóstico definitivamente es un absceso hepático piógeno. Sobre el absceso hepático mediano, es más frecuente en varones que en mujeres, es sinusal en niños. El prototipo de paciente es un varón que procede de una región endémica, 20 a 40 años, fiebre, dolor hipocondrio derecho, leucocitosis, valores normales, transaminasas, y también puede tener defectos de estudios en la imagen hepática, ¿no? Como pueden tener elevación del hemidiafragma, pero tiene que darte el antecedente. Y si no es endémico, debe haber viajado en un intervalo entre la exposición y la presentación clínica más o menos hasta 18 meses. Entonces tampoco es el cuadro. La clínica de este es más o menos 2 a 4 semanas de fiebre, tos, dolor hipocondrio derecho, epigástreo. La afectación de la superficie diafragmática del hígado puede provocar este dolor pleural local y referido al hombro, y una elevación del hemidiafragma, lo que les decía. Signo típico: hepatomegalia con dolor a punta de dedo sobre el hígado, por debajo de las costillas o en los espacios intercostales. La pilifilitis es o trombofilitis supurativa de la vena porta. Suele seguir una infección de un órgano drenado por la vena porta, una estructura contigua. La pilifilitis antes era más frecuente que la apendicitis incluso, pero los antibióticos y diagnóstico temprano han reducido esto. Los casos más modernos se producen generalmente por complicaciones de una diverticulitis, que este podría ser el cuadro, solo que la imagen es lo que nos decanta por otra alternativa. Raro secundario infecciones de una trombosis de vena porta asociado a un trastorno de hipercoagulabilidad, pero en este caso debemos buscar cirrosis o neoplasia maligna. La presentación clínica de los pacientes con pilifilitis es inespecífica. La mayoría tiene fiebre de origen desconocido, con signos variables de toxicidad sistémica. Dolor abdominal en alrededor del 70% y el 20% tiene una septicemia grave. La ecografía puede ser útil, sí que puede ser útil, pero la tomografía es la prueba más frecuente para este diagnóstico. Y la angiografía por resonancia puede ser capaz de discernir si es un trombo agudo crónico, así que si está disponible también la podemos hacer. Tratamiento: antibiótico en menos amplio espectro, más erradicación de la infección subyacente. El tratamiento temprano es crucial. Se puede incluso hacer infusión de antibiótico por catéter en la vena porta para lograr una mejoría más rápida, pero no se hace en todos los centros. En casos infrecuentes de pacientes muy graves se puede hacer la parotomía y la trombectomía del sistema portal. Antibiótico hasta la resolución o la transformación cavernosa del trombo, confirmada por tomografía o resonancia magnética, habitualmente entre los 4 a 6 semanas. Infrecuente es la hipertensión portal aguda con hemorragia por varices. Complicaciones de la diverticulitis. Bueno, en general la diverticulosis de colon puede presentar dos tipos de complicaciones agudas, que es una de la diverticulitis y otra la hemorragia. La de diverticulitis aguda complicada, que es a lo que haría alusión esta pregunta, tiene estadios de clasificación: la clasificación de Hinche, la normal, la general. Ahí están los 4 estadios. O también tenemos la modificada. Pero para eso nos tendrían que dar más datos sobre los estudios de imagen. Y no nos mencionan tomografía ni nada acá en este caso. Más que todo nos mencionan la elevación del hemidiafragma, por lo que pensamos en una patología que está en el hígado. Muy bien, en orden cronológico de la patología de apendicitis aguda, ¿cuál es lo último en acontecer? La oclusión arterial es un sobre la fisiopatología de la apendicitis aguda. Primero hay una obstrucción luminal, luego hay la evaluación de la presión en su porción distal, lo que es secreción de moco y producción de gas por las bacterias en su interior. Hay alteración del drenaje venoso por esta distensión progresiva para el isquemia de la mucosa, el isquemia, gangrena y necrosis. En última instancia, la perforación. Así que la afectación venosa es antes que la afectación arterial. Causa más frecuente de acceso subdiafragmático, aquí acá estamos hablando ya de otra patología, un acceso subdiafragmático, y es la cirugía abdominal previa. El acceso sofrénico, tal como dice la bibliografía, la causa más frecuente es la cirugía abdominal, a menudo que resulta como el resultado de cirugía pancreática, gástrica, biliar, aunque también puede producirse por perforación de visera hueca o también en entornos infecciosos como la salmonelosis. Otra pregunta. Esta pregunta es más sencilla, es una pregunta que no deberían haber errado.
porque te preguntan sobre los factores de riesgo de desarrollar cáncer. Obviamente colitis ulcerativa por más de 10 años, poliposis adenomatosa familiar si está, y el síndrome de cáncer de colon, que ya te lo dicen, no poliposis hereditaria, esa es la clave. La alternativa de 5 tiene que estar, o sea, A, B o C, A, C o D o E. Tenemos 3. No, ya hemos reducido nuestra tasa de acierto a 30% y hay que dilucidar si es 1 y 2, 1 y 4 o 2 y 4. La malformación arteriovenosa de colon la deberíamos haber descartado y nos quedábamos, bueno, igual no nos aporta mucho en descarte. Y lo que sí ha habido duda acá es sobre la enfermedad diverticular de colon versus la poliposis adenomatosa familiar. Y bueno, ahí no debería haber tanta duda porque la enfermedad diverticular de colon no está asociada a cáncer, mientras que la poliposis adenomatosa, los adenomas, son los que son lesiones precancerígenas y sobre todo en el contexto familiar. Por lo tanto, 1, 4 y 5. Y esta es una pregunta, creo que la más difícil de todas, porque en realidad es una pregunta mal planteada. Y es mal planteada porque te dicen que simplemente un paciente con una masa en cáncer de páncreas, ictericia ductiva, y ya le hicieron la parotomía, le hicieron una biopsia de una adenopatía intraoperatoria como metástasis de un adenocarcinoma. No da a entender qué sucedió. Si ya le habían hecho la biopsia y llega el resultado cuando ya lo estaban operando, pero entonces no lo han estadiado antes de operarlo, porque la urgencia no es una emergencia. Operar el cáncer en este caso. ¿Qué tipo de cirugía debemos practicarle? Es una pregunta que no está bien planteada, no nos dan los estudios de imagen, no nos da el estadiaje, nos dice biopsia de adenopatía de tronco celíaco, bueno, nos da una idea, pero no nos dice cuántos deberían haber, ¿no? Cuántos ganglios están comprometidos, por lo tanto no podemos estadiarlo, y el estadiaje podría cambiar totalmente la respuesta. Entonces, así como está, si es que le vamos a hacer una cirugía curativa, tendríamos que hacer una duodenopancreatectomía más una linfadenectomía, pero no solo del tronco celíaco. Por eso la clave E, que está mal, no podemos marcar la clave E. Entonces ya vemos cuál es la intención del que está haciendo la pregunta, y es que así lo vamos a resolver. Y van a venir preguntas así, van a haber muchas preguntas así, porque los exámenes los hacen muchas personas dan preguntas, tienen bastantes distintos criterios, la bibliografía no siempre va a estar actualizada, y no es que sean muchos son especialistas, pero no es que sean exactamente de cirujanos de páncreas, ¿no? Son cirujanos abdominales, oncólogos abdominales, pero no siempre van a ser cirujanos de páncreas, ¿no? Los que hacen las preguntas sobre páncreas. Y eso es que es así, todos son docentes. Bien, pero esta pregunta está un poquito no tan clara, pero jugamos con las alternativas y vemos, eliminamos ya la parte curativa. No nos están preguntando por algo curativo. ¿Por qué? Porque extirpación simple de la masa pancreática no va. Duodenopancreatectomía total, podríamos hacer cefálica, podríamos hacer total, pero con disección, con linfadenectomía. No nos dan el tamaño del tumor tampoco, del tumor en el páncreas, para ver qué decisión tomamos. No nos dan, bueno, dicen que está en cabeza del páncreas, ¿no? Nada más. Duodenopancreatectomía cefálica, sola, sin disección, no. Bueno, como nos dice que hay una masa en cabeza de páncreas, podemos pensar que la han estadiado y que le han hecho un estudio de imagen, pero ¿qué estudio de imagen? No nos describen tamaño, no nos describen nada, entonces no nos permiten estadiar, si se dan cuenta. Entonces, y la única alternativa que sale de todas estas propuestas quirúrgicas incompletas es la divulgación bilodigestiva, y probablemente esa sea la intención del que hizo la pregunta, de que pienses que es un cáncer que ya no se opera, porque uno de los stages del trombo celíaco no siempre está en cirugía páncreas, así que va un poquito más allá, y podemos ya pensar que estamos hablando de un caso irresecable, ¿no? De un adenocarcinoma
de páncreas irresecable y que hay que hacer una derivación biliodigestiva. No obstante, deberían darnos más datos o el estadiaje en sí mismo, y si no quieren describir mucho, para poder plantear la cirugía, porque así se trabaja el cáncer, estadías, y de acuerdo a eso propones el tratamiento. Aparte, bueno, de evaluaciones, si el paciente va a tolerar, no va a tolerar, etcétera, ¿no? Pero eso es otro tema. Bien, el cáncer, ¿qué más te puede ayudar para pensar que estamos hablando de un caso incurable? Porque generalmente el cáncer exocrino es incurable por la mayoría de veces. La tasa de supervivencia global es baja. La edad media de diagnóstico, bueno, no cuadra acá, de 71 años. Pacientes con enfermedad localizada, tumores pequeños, menores de 2 centímetros, sin metástasis, sin ganglio linfático ni diseminación. La supervivencia a los 5 años es 18-24%. Cuando la resección quirúrgica completa, se ha hecho completa. Entonces, teniendo estos datos, también puedo decir, no, lo más probable es que sí, el cáncer de páncreas, estamos hablando de un caso, lo más probable, o sea, para aumentar nuestra tasa de éxito, es que estemos hablando de un paciente que es incurable. Porque no nos da tamaño, no nos da compromiso, no nos da más datos para pensar que es curable. La linfadenectomía estándar va a ocupar ganglios linfáticos que, bueno, están numerados, pero recuerden que el tronco celíaco es el 9 y eso está incluido en la linfadenectomía extendida, que vamos a hacer un grafiquito ahí después. Entonces, algunos grupos lo hacen, sobre todo en Japón, hacen la disección extendida, que incluye el grupo del tronco celíaco, el grupo 9, ya que las neoplasias preampulares con frecuencia metastatizan a esos ganglios linfáticos y van más allá de los confines de la pancreatodenectomía convencional. Pero las pruebas respaldan un beneficio que respaldan el beneficio de esta linfadenectomía son contradictorias. Bueno, ahí tenemos la imagen, como pueden ver. El stage 9 va un poquito más allá de los ganglios peripancreáticos y no se diseca generalmente. Entonces, si ya está ahí, podemos pensar que la intención del que hizo la pregunta es que pensemos que es una enfermedad incurable. Muy bien, miren, esto es para comprobarlo, esto nada más es el estadiaje, solo nos dan el N, no sabemos ni qué tipo de N, porque no nos dicen cuánto número de ganglios es, puede ser N1, N2, y podrían ser todos estos stages, podríamos estar hablando de un estadio tanto 2B como un estadio 3, entonces, bueno, no nos permite hacer un estadiaje correcto esta pregunta. Algo que sí nos puede indicar es este pequeño gráfico para ver cuándo es resecable y cuándo no. Entonces vemos que la resecabilidad es baja cuando hay metástasis a los linfonodos más allá del tejido peripancreático. En este caso estamos hablando de ese escenario. Entonces, con todo esto concluimos que la mejor respuesta es derivación bilipancreática, teniendo en cuenta que la pregunta no está del todo bien planteada. Varón de 50 años, hace 20 días presenta pesadez postprandial con hiparexia. Bueno, es cáncer gástrico y sin compromiso ganglionar. ¿Qué debemos hacer? Bien, como está en antro, hay que hacer una subtotal. Se puede hacer una subtotal, no total radical, así que quitamos la A, la C y la D. Nos queda subtotal BILRO1 y BILRO2. Y de las dos, la mejor para cáncer es la BILRO2, porque hay menos tensión y menos tasa de dehiscencia. Sobre cáncer gástrico podemos decir muchas cosas, que el tratamiento cuando está limitado a la mucosa o submucosa sin afectación ganglionar, la cirugía sola es curativa. La mayoría de tumores se resecan bajo la gastrectomía subtotal y la mejor es la BILRO2, como ya les dije. Muy bien, eso se queda ahí para que lo revisen, tranquilos. Pueden descargar luego las diapositivas en PDF. Ya habíamos hablado sobre los gérmenes que producen el absceso hepático piógeno y esta es el origen del árbol biliar. Muy bien. Ahora sobre los pólipos, que hablábamos en otra pregunta. Los pólipos, todos son adenomas. Los con potencial maligno se llaman adenomas. Y los otros son los pólipos no neoplásicos, donde están el hiperplásico y el juvenil. Y dentro de los
Neoplásicos tenemos el adenomatoso, el velloso y el tubular, y los túbulos vellosos, o sea, adenomatoso velloso, adenomatoso tubular y adenomatoso túbulo velloso. Bien, acá está, los pólipos colónicos son masas de células visibles, macroscópicas, generalmente los pólipos intestinales, que protruyen a la superficie de la mucosa, ¿no? Puede ser plano, sésil, pedunculado, hay neoplásicos, suelen ser asintomáticos. Los no neoplásicos no son premalignos, pero los neoplásicos sí que pueden convertirse en cáncer. Los no neoplásicos son el 50% de los pólipos de intestino grueso en personas con riesgo promedio. Pueden ser hipoplásicos, inflamatorios, linfoides juveniles. Los hiperplásicos se dan por maduración anómala. Los linfoides, tejido linfoide. Los juveniles son las organizaciones focales amartomatosas que tienen causa en un desarrollo anómalo de la lámina propia y suelen observarse en niños de corta edad. Y el tratamiento solamente si es que hay síntomas. Esto es para niños. El dato acá es que a menudo los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen pseudopólipos inflamatorios que se distinguen de los pólipos neoplásicos solo por biopsia. Y bueno, también hay otros pólipos, que son pólipos cerrados, que ya vamos a hablar en otro tipo de tema. Ahora sobre los adenomatosos. Los adenomatosos son crónicos, son benignos pero con potencial maligno, tienen displasia de bajo o alto grado, pueden variar de tamaño. El cribado de la detección precoz y la extirpación de estos pólipos es lo que reduce que se vuelvan un cáncer. Más del 15% de mujeres y más del 25% de mujeres más allá de los 50 años tienen estos adenomas. Hay una tendencia genética aparte de la poliposis adenomatosa familiar. Los afroamericanos presentan un riesgo más alto que los blancos de origen europeo, cuyo riesgo es a su vez similar al de nosotros, asiáticos e hispánicos. Las células del intestino grueso, o sea, cómo es que se da, se encuentran en un proceso continuo de renovación más o menos entre 3 a 8 días, y es que en una de estas reparaciones hay mutaciones que favorecen la proliferación celular sobre la muerte celular. La mayoría son tubulares, los menos son vellosos, y los que más se vuelven cáncer son los vellosos. Un paciente que nos hablan sobre un traumatismo abdominal, tiene shock hipovolémico, dolor y distensión abdominal. Bueno, sobre la etiología del trauma abdominal cerrado más frecuente, tanto la elusión hepática como la elusión de vaso nos puede dar hipovolemia y nos puede dar este caso. No nos especifican cómo fue la lesión o qué tipo de lesión fue para poder, nos dicen simplemente un accidente de tránsito, no nos dicen cómo fue el accidente, porque si te describen el accidente a veces por ahí puedes ver en dónde se golpeó y más o menos sacar cuál es el órgano posiblemente comprometido. En este caso, bueno, el vaso es el órgano intraabdominal lesionado más frecuente. Nos dice traumatismo abdominal no penetrante, terapias quirúrgicas actuales. Acá hay otras bibliografías que pueden ver el vaso, otra nos dice que el vaso también. Se ha visto otra bibliografía española, el intestino en un estudio peruano, otro estudio también en Perú nos dice que es el hígado, y eso varía de acuerdo al estudio que se haga. Hay otros estudios por ahí también que nos dicen el vaso. Bien, ¿qué estructura pasa por el hiato? Esto es alguna pregunta muy sencilla sobre el hiato aórtico, sobre el conducto torácico. Está ahí, está la aorta, están las dos venas ácidos, semiácidos pueden estar también pasando por acá, y puede también pasar un complejo de un plexo nervioso. Bien. En el diagnóstico diferencial de la peritonitis bacteriana espontánea, otra vez nos hablan de las características del líquido ascítico y sobre el nivel. Bien, estos criterios de Runyon se han diseñado para diferenciar, ¿no?, con otras características si hay sospecha de peritonitis bacteriana secundaria. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos peritonitis bacteriana secundaria es mejor el tratamiento quirúrgico. La glucosa, tenemos el LDH, las proteínas totales, y se pueden evaluar. Es que hay un consumo, ¿no?, por las bacterias en la peritonitis bacteriana secundaria de glucosa, y eso es que hace que la glucosa baja
nos dé este diagnóstico con mayor probabilidad. Y si le añadimos el CEA y la fosfatasa alcalina, ya tenemos una mejor sensibilidad y una mejor especificidad. Esto como referencia. En esta pregunta también me parece una pregunta mal planteada, porque nos dice que, en realidad no mal planteada, sino que trata de confundirte para que pienses que es un niño que tenía un trauma abdominal cerrado. Es cierto que sí hay una contusión abdominal, pero de ahí pensar que porque se ha golpeado solamente con el manillar sobre su abdomen y se ha caído, y la exploración abdominal, dolor periumbilical sin defensa muscular, la analítica muestra ligera anemia, ligero aumento de bilirrubina, pero no notas alteraciones, no te da estudios de imagen, no te lo da. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, si me preocupa el niño, pues le daría conducta de imagen. Entonces no es esa la intención del que hizo esta pregunta. Es una contusión leve, realmente no hay que hacer nada. Y la dieta pobre en grasas te la dan, ¿por qué? Porque tiene dolor periumbilical y se golpeó con el manillar del abdomen. Y bueno, te dicen pobre en grasa porque una de las causas más frecuentes de pancreatitis en niños es traumática. Y por eso dieta pobre en grasa. Entonces por ahí más o menos le podrías asociar esa respuesta. Ahora, no te dice que el niño tenga vómitos, que tenga otras alteraciones, para pensar en la parotomía exploratoria, tránsito varitado, ponerle sonda nasogástrica, alimentación endovenosa, estaríamos hablando de un caso mucho más grave, reposo en cama con dieta líquida, bastante extremo, es un niño de 12 años con solamente una contusión leve, pero por el dolor periumbilical es lo que te da la clave. Es lo único que se conecta con dieta pobre en grasas, porque más o menos ahí está la zona del páncreas. Es así como se puede llegar a la respuesta. No digo que sea una excelente pregunta y que se hayan equivocado, no se preocupen, porque la competencia también está confundida. Pregunta 22, y estamos casi terminando con esto. Señale qué afirmación es falsa respecto a un paciente de 25 años al que se le reseca 1 metro de hilio terminal. Y esto es que nos habla sobre los nutrientes. También hay una patología o una descripción de estos pacientes que son pacientes con recesión ileal, ¿no? Tendrá más esteatorrea que si se le hubiese resecado 1 metro de yeyuno, vamos a verlo, absorberá normalmente el hierro, vamos a verlo, el ácido fólico, donde se absorbe. Tendrá más probabilidad de tener cálculos, ¿cómo? ¿Por qué? Necesitará vitamina B12 para enterar durante el resto de su vida. Eso lo vamos a ver. Entonces, la pérdida del yeyuno en general afecta más inicialmente, porque el ilion es capaz de compensar la pérdida de yeyuno, pero al revés, no. El yeyuno es incapaz de compensar la absorción ileal de sales biliares y vitamina B12. Entonces, eso sí es cierto, el paciente va a tener una incapacidad para compensar esta absorción ileal de sales biliares, va a necesitar suplemento de vitamina B12, probablemente. La absorción intestinal de folato alimentario se produce en la mitad del intestino delgado, o sea, duodeno, yeyuno, pero no ilio. Entonces, la absorción de folato no está afectada. La absorción de hierro es máxima en duodeno, máximo yeyuno, es máxima en duodeno y se absorbe hasta yeyuno. Esto por el pH, ¿no? pH cada vez más alcalino forma complejos de hidróxido férrico insoluble. Entonces hasta ahí ya tenemos otras claves. La resección del hilio terminal causa más absorción de sucios biliares. Cuando es menos de 1 metro el efecto es mínimo, pero más de 1 metro o 1 metro ya hay alteraciones. ¿Y cómo es que se forman estos cálculos? Y sí que puede tener más riesgo de formar cálculos, eso también es cierto. Hay hiperoxaluria entérica, se debe a trastorno de absorción intestinal, en este caso intestino delgado, cuando el colon está presente y funcional, como es este paciente. La absorción de las grasas va a aumentar la concentración de ácidos grasos biliares que capta iones de calcio y magnesio, lo que reduce la formación de complejos de oxalato por estos cationes divalentes y aumenta la cantidad de iones de oxalato libre. Además, las sales biliares no absorbidas
van a aumentar la absorción cólica de oxalato. El resultado es una hiperoxaluria que puede llegar a 1 milimol por día, lo cual va en un contexto de una hipocitraturia importante, puede favorecer la formación de cálculos renales. Y ahora, ¿qué sabemos sobre la angiodisplasia de colon? Las angiodisplasias intestinales en general se diferencian de los hemangiomas y las malformaciones arteriovenosas congénitas verdaderas. Son lesiones degenerativas, más bien, adquiridas. Secundarias son la dilatación progresiva de los vasos sanguíneos, que son normales, en la submucosa intestinal. Se distribuye por igual en ambos sexos, no hay predilección, y más o menos en pacientes mayores a 50 años. Se observa una correlación bastante notable entre estas lesiones y la estenosis aórtica, y esa es la clave. La insuficiencia renal, especialmente en pacientes mayores. La hemorragia suele proceder del lado derecho cuando la hay. El ciego es el origen más frecuente, aunque las angiodisplasias pueden aparecer en cualquier lugar del colon recto y el intestino delgado. La mayoría de los pacientes experimentan hemorragias crónicas, hasta en un 15% de los casos puede ser masiva. El sangrado cesa espontáneamente en la mayoría de los casos. ¿De qué músculo forma parte el ligamento inguinal? Bueno, una pregunta más sencilla. El ligamento inguinal, como pueden ver ahí, se va a formar desde el oblicuo externo, que se extiende, ¿no?, esta fascia, y va a formar el ligamento inguinal, músculo oblicuo externo del abdomen. Y ya para terminar, para coronar, la última pregunta, que es esta, y que sí que me sorprende bastante, porque es una pregunta bastante dudosa y no es clara. Puedes haberte equivocado. Varón de 24 años, 3 días de dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, con hiporexia. Ustedes tienen apendicitis, ¿no? Ya la tenemos bastante clara hasta ahí. Lo más probable es que sea apendicitis. Alza térmica no cuantificada desde hace un día nada más. Y está tomando antibióticos de forma irregular. O sea, él se está tratando, pero no de forma regular. Lo cual puede haber hecho que aguante o que dilate toda esta patología. Al examen, bueno, hay un poco de presión arterial elevada, hay un poco de taquicardia, hay fiebre. El abdomen, no obstante, está blando, pero es doloroso en la fosa ilíaca derecha, con signo de Marfovine positivo, y se palpa masa. Hay una masa, y eso es lo que te debe hacer pensar que al menos estamos hablando de una apendicitis perforada, y por eso es que debemos hacer una apendicectomía. En este caso lo mejor es la laparoscópica. No podemos hablar de otras patologías porque no tenemos un abdomen en tabla, el abdomen está blando, y por eso es que vamos a decantarnos por apendicectomía laparoscópica como clave. Bien, en resumen, esta pregunta nos dice que expansión varón está estable, el cuadro clínico es sugestivo, 5 puntos Alvarado, si queremos ponernos más académicos, masa palpable nos indicaría perforación, puede ser, notiforme laboratorio, notiforme tomografía, como para decidir, pero tampoco te dicen que es más de una semana, no dicen que tienen los justos 3 días de evolución como para pensar en un plastrón. Puede ser un absceso, y la clave, si fuera absceso, ¿qué sería? Drenaje percutáneo, que está indicado en las guías, si es que se puede hacer, se hace. Pero en nuestro medio iría a apendicectomía, y como primera instancia tendríamos la laparoscópica y la abierta. Insisto, esta pregunta no tiene todos los datos como para tener una buena respuesta. Deberían definirnos un poquito más sobre la masa, una descripción más allá de la masa palpable, móvil, ser un poquito más específicos para entender, pero como nos dicen todos los otros datos de masa, y además que he estado tomando antibiótico, como por ahí podemos pensar que solo estamos ante una perforación y hay que hacer una laparoscópica. Antes se decía que la cirugía abierta era mejor para las perforadas, pero no, ya se ha determinado que hay menos tiempo, incluso menos tiempo operatorio en algunos casos, y mejor recuperación del paciente, menos dolor, menos tiempo hospitalario, mejora todo. Entonces sí que es bastante beneficiosa.
Aquí la clave sería apendicectomía laparoscópica. Y bueno, con eso hemos concluido. Espero que haya sido de esa ayuda. Disculpen que hemos avanzado bastante rápido, pero es que eran 25 preguntas. Por lo general solo describimos las estadísticas. Y bueno, con las estadísticas, que también ustedes cuando formen, si es que deciden formar parte del curso, con las estadísticas también se puede jugar para aprender y para decidir qué estudio y qué no estudio, porque si eso nos da una tendencia de más o menos qué está dominando la competencia, que nosotros no estamos dominando y que hay que ponernos al día también. Eso y otras variables. Y bueno, esperamos que les hayan servido. No olviden suscribirse, darle me gusta, comparte el video con tus amigos para que aprendan también un poquito más, porque todo esto se trata de ser una comunidad. Hasta luego.